Buenos días, doctora Iris Vázquez, compañeros todos y a las personas que nos están viendo. El día de hoy mi compañera Bélgica Sánchez y mi persona, Kevin Chávez, vamos a estar hablando sobre las intoxicaciones, más o menos los que deben saber de cada una de ellas. Este trabajo fue realizado en base a lo que vimos en nuestras clases con la doctora Iris, así que esperamos que sea del agrado de todos. Dentro del índice, tenemos los objetivos por los cuales se realiza este trabajo. Una pequeña introducción acerca de las intoxicaciones. Vamos a ver las generalidades, el manejo general, los toxíndromes, los antídotos y diferentes tipos de intoxicación. Como objetivo general, tenemos analizar y comprender los conceptos fundamentales relacionados con las intoxicaciones, incluyendo sus mecanismos, síntomas, tratamientos y prevención para mejorar la capacidad y respuesta ante emergencias en salud. Como objetivos específicos, tenemos recordar y describir los diferentes tipos de sustancias que pueden causar intoxicaciones, así como su vía de exposición y los efectos fisiológicos asociados. Aplicar conocimientos sobre el manejo inicial de las intoxicaciones, incluyendo la evaluación de signos vitales y la administración de intervenciones adecuadas en un concepto prehospitalario. Evaluar la importancia de la educación y prevención en la reducción de incidentes de intoxicación mediante la elaboración de estrategias de sensibilización para la comunidad. Una pequeña introducción acerca del tema es que, las intoxicaciones representan un problema importante a nivel de salud alrededor de todo el mundo, ya que afecta a todas las personas de todas las edades. Podemos definir que una intoxicación, es la exposición a sustancias que pueden provocar efectos adversos en nuestro organismo, que se pueden dar a través de la ingestión, cuando comemos algo, cuando tomamos algo, por la inhalación, oler algo, algún tipo de producto, algún tipo de químico, las inyecciones o por contacto con la piel de alguna sustancia. Dentro de estas sustancias que pueden llegar a causar intoxicaciones, tenemos los fármacos, productos químicos, ya sea de limpieza, productos que tengan que ver con la parte agrícola, por alimentos contaminados, plantas tóxicas, entre muchos otros. La respuesta a este tipo de intoxicaciones requiere de una actuación rápida y efectiva, ya que en muchas ocasiones no es necesaria una alta dosis de el componente o la sustancia que se vaya o con la que se tenga contacto para producir un efecto tóxico grave que pueda llevar a la muerte. Generalidad de las intoxicaciones. Una intoxicación se define como un conjunto de signos y síntomas en relación a la presencia de una sustancia exógena en el organismo capaz de determinar alteraciones anatómicas funcionales y en algunos casos determinar la muerte. Clasificamos las intoxicaciones según el tiempo de exposición como una intoxicación aguda, intoxicación subaguda, intoxicación crónica. La intoxicación subaguda debida a exposiciones de corta duración con absorción rápida del tóxico. La intoxicación subaguda suele ser debida a exposiciones frecuentes repetidas en un periodo de varios días. Y las intoxicaciones crónicas es aquella que aparece en un plazo más o menos largo por absorción repetidas. Según la vía de entrada o administración, está la vía digestiva, inhalatoria, piel y mucosa, vía endovenosa. Según la intencionalidad del evento tóxico, denominamos sobredosis a los casos asociados de consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo. La intoxicación suicida
puede ser aquella producida por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte, y la intoxicación accidental, pues que serán aquellas producidas de forma involuntaria, predominante en los ambientes domésticos y laborales, y más que todo en los niños. El manejo general de paciente intoxicado. Sus objetivos del tratamiento general son 3, que es impedir la absorción del tóxico. Si se ha absorbido, impedir que actúe, eliminarlo, acelerando su paso por el cuerpo lo más rápido posible. El manejo general del paciente intoxicado, pues inicia con el primer paso, que es la resucitación y estabilización. Allí, pues se hace el manejo de la vía aérea, se hace la asistencia ventilatoria y el monitoreo cardíaco y oximetría de pulso y acceso intravenoso. Se hace la historia clínica y el examen físico como segundo paso, que se debe hacer una anamnesis detallada para determinar el tóxico, la cantidad, la vía de entrada, el tiempo transcurrido desde el accidente y medicamentos habituales del paciente. En esto se le pregunta pues al paciente qué para identificar el tóxico, cuánto, cómo, cuándo, dónde para identificar el lugar de exposición, y también medicamentos habituales. Se debe revisar todos los fármacos, incluyendo alternativos, condiciones médicas, se debe considerar enfermedades subyacentes, alergias y embarazo. Aquí podemos ver los signos clínicos más característicos de las intoxicaciones, como el color de la piel, el olor, el tamaño pupilar. El manejo general del paciente intoxicado, pues inicia con métodos también de descontaminación, como la descontaminación ocular, que se debe irrigar inmediatamente con suero salino o agua de 15 a 20 minutos, no usar otras sustancias y consultar oftalmológica. Descontaminación, también se debe hacer la descontaminación dérmica, pues usando guante y mascarilla para proteger el personal de salud, remover la ropa contaminada y lavarla inmediatamente o guardarla en todas en plásticos cerrados. También se debe hacer el lavado gástrico. Aquí tenemos pues las técnicas, las indicaciones y las técnicas para el lavado gástrico. Las contraindicaciones, pues que se hace, las contraindicaciones serían vía aérea no protegida, hidrocarburos por el riesgo de neumonitis química, corrosivo, y las indicaciones especiales, pues que el lavado gástrico puede realizarse incluso después, horas después, si los fármacos pues ingeridos y disminuyen la motilidad gastrointestinal, retrasan el vaciamiento gástrico o causan piloespasmo o son de liberación sostenida. También se hace el uso del carbón activado. Es importante pues que dice que el carbón activado no se utiliza en caso de ingestión de cáusticos, hidrocarburos, hierro, litio, plomo o alcoholes. También se hace la descontaminación. Los métodos de eliminación de un tóxico también sería la hemodiálisis, la alcalinización y el uso de carbón activado en dosis múltiples. Esto pues eliminan tóxicos ya absorbidos, especialmente en casos de liberación prolongada y recirculación enterohepática. Se administra 1 gramo por kilogramo de peso en adultos cada 4 horas por 24 horas. Aquí también tenemos los antídotos principales. Los antídotos principales para los pacientes intoxicados. En este cuadro podemos ver los tóxicos y los antídotos para cada intoxicación. Aquí tenemos los grandes síndromes toxicológicos, como los síndromes colinérgicos, anticolinérgicos, simpático-miméticos, y los síndromes o toxíndromes por opiáceos, sedantes y etanol. Aquí vemos las manifestaciones clínicas y las causas. Ahora hablando de intoxicaciones en mujeres embarazadas, pues allí la intoxicación en el embarazo es la exposición de una mujer embarazada a las sustancias tóxicas que pueden causar efectos
adversos en ella o en el feto. Esto incluye medicamentos, drogas, productos químicos y toxinas naturales. En las mujeres pues ocurren cambios fisiológicos y sus implicaciones, que serían la farmacocinética y la toxicocinética, como la absorción. La progesterona pues provoca un retardo del vaciamiento gástrico y disminuye la motilidad intestinal y el tono del esfínter esofágico inferior. Vemos estos cambios pues resultan en un mayor tiempo de exposición a sustancias y un retardo en la absorción de fármacos, como el acetaminofén, que aumenta la absorción de sustancias hidrosolubles. También vemos aquí la distribución. Las mujeres embarazadas pues tienen un aumento del agua corporal total, lo que eleva el gasto cardíaco y reduce la concentración de proteínas séricas. Esto incrementa la fracción libre de fármacos que se unen a proteínas, por ejemplo, el fenobarbital, fenitoína, el diazepam, aumentando pues el riesgo en caso de sobredosis. Y el metabolismo, aunque hay cambios en el flujo sanguíneo hepático, la progesterona pues altera la actividad enzimática a nivel microsomal. También existe la teratogenicidad en las mujeres embarazadas, que según la OMS, la teratogenicidad son efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de conducta inducida durante la vida fetal, detectados al nacer o posteriormente. Su riesgo puede depender de la dosis del tiempo de exposición al xenobiótico. Ejemplo de sustancias reconocidas como teratógenas, las categorías X como medicamentos y tóxicos, las sustancias ambientales como el metilmercurio y pesticidas como órganos clorados y órganos fosforados, asociados pues a alteración del sistema nervioso central y riesgos genotóxicos. Y pues las intoxicaciones más comunes en mujeres embarazadas pueden ser las intoxicaciones o son las intoxicaciones por alcohol, las intoxicaciones por opioides, también las intoxicaciones pues por órganos fosforados, los carbamatos y la intoxicación por monóxido de carbono. Y otras intoxicaciones también comunes en mujeres embarazadas pues son por los antidepresivos tricíclicos. Y el tratamiento o manejo de la intoxicación pues se hace un tratamiento de desintoxicación, también se hace un monitoreo fetal. El feto pues debe ser cuidadosamente monitoreado a través de ultrasonidos y la observación de parámetros vitales, el patrón de movimiento y el crecimiento adecuado, pues esto es vital para asegurar de que no haya daños severos durante la intoxicación. La interrupción del embarazo, pues no se recomienda la interrupción del embarazo por razones toxicológicas, a menos que el estado de la madre pues sea críticamente comprometida. Si la madre se encuentra estable, pues no hay justificación para interrumpir el embarazo. Los usos de antídotos, pues aquí se deben administrar antídotos solo cuando pues haya una indicación clara para reducir el riesgo de morbilidad o mortalidad en la madre. Y el pronóstico fetal pues suele ser relativamente bueno si la madre recibe el tratamiento apropiado y oportuno. Aquí tenemos ahora la atención y manejo del niño intoxicado. Pues las intoxicaciones pediátricas son el 0.3% de urgencias, con un aumento pues de casos por alcohol recreativo. El 20% pues no requiere tratamiento, pero el 5 al 10% pues involucra sustancias peligrosas, disminuye el manejo prehospitalario y es clave para evitar pues riesgos graves. Aquí pues tenemos los tipos de pacientes, que son pacientes preescolares o escolares, los que son menores a 5 años. Pues estas intoxicaciones son intoxicaciones muchas veces accidentales,
Y las intoxicaciones adolescentes, pues por lo general son intoxicaciones intencionales que se hacen pues fuera del hogar, por lo general. Las intoxicaciones farmacológicas más comunes en pediátricos sería la intoxicación por paracetamol. En esta intoxicación, pues el manejo sería una anamnesis, valoración inicial y estabilización, la descontaminación, el uso de carbón activado, evaluar los niveles de paracetamol y también pues recordar el antídoto para esta intoxicación, que sería la N-acetilcisteína dentro de las 8 a 10 horas posterior a la ingesta. Los signos y síntomas, pues en la fase inicial de intoxicación por paracetamol sería hasta las 24 horas, náuseas, vómitos o malestar general. La fase intermedia, que sería de 24 a 72 horas. Y la fase tardía, que sería mayor a 72 horas. También otras intoxicaciones más comunes en niños son las intoxicaciones por benzodiazepinas, que pues se refiere a exposición a estos fármacos que pueden ocurrir de manera accidental en niños pequeños o intencionalmente también en adolescentes. Aquí se menciona pues el tratamiento, que es una buena historia clínica, identificar el tipo, la cantidad y el tiempo desde la ingesta. Pues aquí están los signos y síntomas. Otra intoxicación más común, pues intoxicaciones más comunes en el hogar, pues la intoxicación por cáusticos en el hogar o también los detergentes. Aquí vemos pues el tratamiento, se hace pues una evaluación inicial, la descontaminación. El tratamiento también es un tratamiento sintomático que se debe proporcionar pues líquidos y tratamientos para el dolor según sea necesario. Se debe hacer una monitorización y hospitalización. Los pacientes con síntomas graves o complicaciones pueden requerir hospitalización y un manejo más intensivo. Aquí se menciona pues los signos y síntomas. Otra intoxicación común en pediátricos pues o niños sería la intoxicación por monóxido de carbono. Ahora hablando pues del manejo de intoxicaciones en geriátricos, pues la intoxicación en geriatría más que todo se refiere a la exposición a sustancias tóxicas, ya sean medicamentos producidos o productos químicos o agentes biológicos que resultan en efectos adversos en la salud de personas mayores. La causa más común de las intoxicaciones en geriátricos pues es la polifarmacia, el uso de múltiples de medicamentos por un mismo paciente. Por lo general, los adultos mayores a menudo requieren tratamiento para varias condiciones crónicas, lo que incrementa el riesgo de interacciones medicamentosas y sobredosis. El deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo pues, se puede llevar a errores en la administración de medicamentos, como tomar la dosis incorrecta, confundir medicamentos, también los detergentes y sustancias tóxicas. Esta exposición a productos químicos peligrosos como limpiadores, plaguicidas y medicamentos, muchos hogares pues no están adecuadamente preparados para prevenir el acceso a sustancias tóxicas. Esto es especialmente crítico en personas con deterioro cognitivo, pues que puede no reconocer el peligro, las interacciones medicamentosas. Estos efectos adversos pues ocurren cuando dos o más medicamentos interactúan entre sí. La complejidad del tratamiento en geriatría, pues con múltiples fármacos, aumenta la probabilidad de que se produzcan interacciones que pueden resultar en toxicidad, y el consumo inadecuado de alcohol. Algunos pues adultos mayores tienen dependencia al alcohol. Esto puede interactuar peligrosamente con medicamentos y agravar condiciones de salud ya preexistentes. Pues el tratamiento en pacientes geriátricos pues ya sería pues también un tratamiento sería una evaluación inicial. Allí se hace una historia clínica detallada, un examen físico para evaluar el estado general del paciente, se hace la descontaminación, el uso de carbón activado. Se puede ser administrado si la ingesta fue reciente, generalmente dentro de 1 a 2 horas, y el paciente pues está consciente y alerta. Sin embargo, no se recomienda en caso de sustancias cáusticas o si hay riesgo de perforación. También se hace lavado gástrico. El manejo de los síntomas pues se debe monitorear y estabilizar los signos vitales.
Tratamiento sintomático, allí se deben administrar medicamentos para controlar síntomas como náuseas, dolor y ansiedad. Los antídotos, por ejemplo, las benzodiazepinas, el flumazenil, el paracetamol, la N-acetilcisteína, como ya se mencionó anteriormente en un cuadro que ya presentamos. Y según el agente involucrado pueden existir antídotos específicos que pueden ser administrados. También se debe monitorear. Allí se debe vigilar continuamente los signos vitales y el estado neurológico del paciente, evaluar la función renal y hepática de estos órganos, especialmente en casos de sobredosis de fármacos. La intoxicación por órganos fosforados. Esta intoxicación es un síndrome clínico causado por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, lo que provoca la acumulación de acetilcolina en el sistema nervioso. Los órganos fosforados pues, son de los pesticidas más utilizados. Se trata de sustancias orgánicas derivadas del ácido fosfórico. Se utilizan habitualmente como insecticidas en agricultura, control de plagas y en el ámbito doméstico. Su mecanismo de toxicidad pues se debe a la inhibición de la acetilcolinesterasa, una enzima responsable de descomponer la acetilcolina en las sinapsis. Los signos y síntomas más característicos de una intoxicación por órganos fosforados están en el sistema digestivo: náuseas, vómitos, cólicos, tos, disnea, cefalea. En el sistema cardiovascular, pues taquicardia, bradicardia. En el sistema muscular, fasciculaciones, debilidad muscular, sudoración excesiva, cianosis, erupciones cutáneas. En la vía de penetración puede ser aérea, digestiva y cutánea. En la vía de eliminación, este medicamento tiene una excreción renal. Los metabolitos pues se eliminan principalmente a través de la orina, aunque también pueden excretarse en menor medida por las heces. Aquí también tenemos pues los datos de laboratorios a investigar para una intoxicación por órganos fosforados, como la actividad de acetilcolinesterasa, hacer un electrocardiograma, puede mostrar pues un alargamiento del QT, como bradicardia, taquicardia sinusal, bloqueos AV, extrasístoles. También se debe hacer análisis de sangre para evaluar leucocitosis, que es un aumento de glóbulos blancos. A la amilasa también se debe hacer radiografía de tórax. En el antídoto, pues para esta intoxicación específica, el antídoto ya sería la atropina, que es un antagonista muscarínico que revierte la acumulación de acetilcolina, de una dosis inicial de 1 a 3 miligramos intravenoso, repetible de 5 a 15 minutos. Esto para controlar los síntomas muscarínicos. También la pralidoxima, que regenera la acetilcolinesterasa, permitiendo la degradación de acetilcolina. Las complicaciones renales, pues insuficiencia renal aguda por hipoxia renal o daño tubular. La sobreestimulación colinérgica puede pues inducir daño muscular, liberando mioglobina que puede causar daño renal. Las complicaciones gastrointestinales, pues como vómitos, diarrea, dolor abdominal y más. Las vías de penetración pueden ser oral, dermal, y la vía de eliminación principalmente a través de los riñones con acumulación en tejidos. En el diagnóstico, pues la historia clínica de exposición, la evaluación de síntomas y signos clínicos, las pruebas específicas pueden incluir mediciones de niveles de órganos fosforados. Y pues en el tratamiento se hace una descontaminación inicial. Allí se hace el lavado gástrico si la ingestión ocurrió recientemente dentro de unas 2 horas. Monitorización intensiva, hospitalización. Los pacientes pues deben ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos. El manejo respiratorio con oxigenoterapia. El soporte renal, monitoreo pues de la función renal. Diálisis, pues se debe considerar la diálisis en caso de insuficiencia renal aguda. Manejo de complicaciones como edema pulmonar, acidosis metabólica,
Y pues el tratamiento sintomático, allí se hace el control del dolor, pues administrar analgésicos según sea necesario, antieméticos, pues utilizar medicamentos antieméticos para controlar las náuseas y los vómitos. Ahora pues la intoxicación por carbamatos. Esta intoxicación, pues los carbamatos son una clase de compuestos químicos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, lo que conduce a un aumento de los niveles de acetilcolina en el sistema nervioso. Pues actúa también inhibiendo la acetilcolinesterasa. Estos son los signos y síntomas más comunes, como la miosis, bradicardia, náuseas, visión borrosa, debilidad, dificultad para respirar. Las vías de penetración puede ser inhalación, dermal y oral. Las vías de eliminación pueden ser a través de la orina. Y el metabolismo, pues los carbamatos se metabolizan en el hígado. Y el diagnóstico pues se basa en la historia clínica, la presentación de síntomas y en algunos casos pues pruebas específicas para medir niveles de acetilcolina o evaluar la actividad de la acetilcolinesterasa. Los datos de laboratorio, pues una disminución de la actividad de acetilcolinesterasa, alteraciones en los electrolitos y función renal. En el antídoto, pues la atropina es el antídoto específico para contrarrestar los efectos muscarínicos, puede ser administrada en dosis repetidas hasta que se logre un control adecuado de los síntomas. Tenemos las complicaciones renales, como la insuficiencia renal, puede desarrollarse pues debido a la deshidratación o daño directo de los riñones por la toxicidad. Las complicaciones gastrointestinales, pues como náuseas, vómitos, diarrea en casos severos, perforación intestinal. Los toxínomes, pues los toxínomes principales es el colinérgico, que incluye muscarínico, salivación, lagrimeo, los nicotínicos, que es fasciculaciones, debilidad muscular e hipertensión, y el sistema nervioso central, que son confusiones, convulsiones y incluso coma. Y pues en el tratamiento del carbamato, pues vemos también las medidas de soporte, la estabilización del paciente. Allí pues es crucial monitorizar y mantener las funciones vitales del paciente, pues eso incluye la evaluación continua de la presión arterial y pues de los signos vitales más que todo, la descontaminación inicial, en caso de limpieza de exposición cutánea, descontaminación gastrointestinal, pues si se sospecha de ingestión del carbamato y el paciente está consciente, que es muy importante esto. En el antídoto, pues la atropina, que es el antídoto específico para intoxicación por carbamatos. El soporte ventilatorio, el monitoreo y cuidado continuo también. Ahora pues la intoxicación por órganos clorados. Esta intoxicación, pues los órganos clorados son hidrocarburos cíclicos, aromáticos sintéticos, pero son tóxicos para todos los animales, incluso también los humanos, y no son biodegradables, permaneciendo en el medio ambiente, y organismos vivos. Tienen de baja a mediana toxicidad aguda, con variación según el tipo de insecticida. En el mecanismo de toxicidad, pues el mecanismo tóxico de los órganos clorados no está completamente claro, pero sugiere que afectan sistemas enzimáticos en el sistema nervioso, alteran el transporte de sodio y potasio en las membranas de los axones y causan pues degeneración grasa del hígado, daño al miocardio y lesión tubular renal, lo que puede llevar a insuficiencia renal aguda. Aquí podemos ver los signos y síntomas, que en la fase inicial pues se puede observar agitación psicomotora, cefalea, midriasis reactiva. En la fase avanzada se puede notar pues convulsiones tónico-clónicas, opistótonos, cialorrea, nistagmo, coma y muerte pues por paro respiratorio. La crónica en acumulación por liposolubilidad con posibles efectos carcinógenos. En los solventes, pues hidrocarburos que agravan los síntomas. Las vías de penetración pueden ser por inhalación, dermal o oral, y las vías de eliminación pues son eliminados por el riñón muy lentamente. El metabolismo de estos órganos clorados pues se metabolizan a nivel hepático.
El diagnóstico, pues una historia clínica, posición conocida o sospechada, el examen físico, las pruebas específicas como análisis de sangre y orina para detectar pues órganos clorados y sus metabolitos. Aquí podemos ver los datos de laboratorios a investigar. Allí pues los niveles de órganos clorados en sangre, la función hepática y renal, electrocardiograma para pues evaluar alteraciones cardíacas. En el antídoto de órganos clorados pues no hay un antídoto específico para los órganos clorados, pero se puede administrar a agentes que disminuyan los efectos colinérgicos como la atropina. Aquí vemos las complicaciones renales como lesión renal aguda debido a la toxicidad directa o a la deshidratación por vómitos de diarrea, complicaciones gastrointestinales como gastroenteritis y deshidratación severa en casos de vómito y diarrea. Los toxíndromes para los órganos clorados, pues tenemos aquí toxíndromes muscarínicos, nicotínicos y signos neurológicos. Los muscarínicos, pues como salivación, lagrimeo, incontinencia, diarrea. Los nicotínicos como contracciones involuntarias, debilidad muscular. Y los signos neurológicos como alteraciones en el estado mental, la agitación. En casos graves, pues puede llevar a la pérdida de la conciencia. Y en el tratamiento, pues se hace una descontaminación, pues ya sea por vía dérmica, ingestión, o pues también se deben tener precauciones, ya que no se deben administrar grasas ni leche, ya que pueden aumentar la absorción del insecticida. Las medidas generales, pues se debe asegurar la vía aérea del paciente, que esté despejada y mantener la respiración adecuada, dado que los órganos clorados pueden afectar el sistema respiratorio, que es esencial pues monitorear constantemente la actividad pulmonar. Se debe administrar oxígeno suplementario en caso de dificultades respiratorias y líquidos intravenosos pues para mantener la presión sanguínea y la hidratación adecuada. En caso de que el paciente pues presente convulsiones, se debe usar narcóticos y anestésicos para controlarlas de manera efectiva. El manejo de estímulos externos. Los pacientes intoxicados por órganos clorados pueden experimentar crisis convulsivas que pues agravan con estímulos externos. Por lo tanto, pues es fundamental que el manejo del paciente sea suave y cuidadoso, minimizando el ruido y otras fuentes de estrés. También se debe hacer el control de la temperatura, ya que el aumento de la temperatura corporal, como hipertermia, es común en intoxicaciones graves con órganos clorados, especialmente con productos como el HCB. En este caso, pues el tratamiento se centra en medios físicos como baños fríos, compresas frías y otras. El monitoreo continuo, pues el paciente debe ser monitoreado de cerca para detectar cualquier cambio en su estado clínico. Continuando con las intoxicaciones, tenemos la intoxicación por paraquat, que bueno, el paraquat es un herbicida que es altamente tóxico y se ha utilizado para el control de maleza. Esta intoxicación por lo general ocurre de manera accidental o por causa de intentos autolíticos. Este paraquat, bueno, va a producir una toxicidad a través de las especies reactivas que tiene a través del oxígeno, y bueno, lo que va a provocar un daño celular en el organismo. Va a interferir también en el metabolismo de las células, afectando principalmente a los tejidos con alta demanda de oxígeno. Dentro de sus vías de penetración y de eliminación, se pueden tenemos dentro de la vía de penetración, tenemos la vía oral y la vía dérmica, como habíamos dicho antes, por contacto a través de la piel de manera accidental, y por intentos autolíticos como la vía oral. Se elimina a través de los riñones, pero esto se acumula en los tejidos. Entonces también puede ser excretado a través de la bilis. El paraquat, no se metaboliza en el hígado, sino que se acumula en pulmones, riñones
y otros tejidos donde va a causar el daño. El diagnóstico, bueno, vamos a basarnos en lo que es la historia clínica, la evaluación de los signos y síntomas y las pruebas que se pueden incluir mediante las mediciones de Paraquat en el plasma. Dentro de los datos de laboratorio que podemos encontrar en esto, se puede observar una acidosis metabólica, elevación de enzimas hepáticas y renales, y también se pueden hacer análisis de gases en sangre para evaluar las funciones respiratorias. Por lo que vamos a hacer exámenes de sangre y de orina y evaluar los niveles de Paraquat. Para esta intoxicación no hay un antídoto específico, sino que su tratamiento se basa básicamente en lo que son los manejos de los síntomas y soporte. Tiene complicaciones renales como la oliguria y la anuria. También puede requerir diálisis en casos severos. Tiene complicaciones también gastrointestinales a niveles de la mucosa que pueden llevar a perforaciones o hemorragias. Como habíamos mencionado anteriormente, esta intoxicación afecta a 3 lugares, que son la gastrointestinal, la hepatorrenal y los pulmones. Entonces, también dentro de los toxíndromos, no tiene toxíndrome específico. ¿Qué quiere decir esto? Que tus signos y síntomas no abarcan un síndrome específico, como lo habíamos dicho anteriormente, que son el colinérico, anticolinérico. Pues esta intoxicación no abarca ninguno de ellos. El tratamiento del Paraquat, bueno, descontaminación inicial, que lo vamos a poder hacer a través del lavado gástrico y del carbón activado, una monitorización intensiva y va a requerir la hospitalización del paciente y el manejo de los signos vitales. También vamos a tener los soportes renales para tener el monitoreo de la función renal, el diálisis si el paciente lo requiere, y bueno, manejar todas las complicaciones que pueden ser la acidosis metabólica, el edema pulmonar, y bueno, como habíamos dicho, el tratamiento básicamente es sintomático. Los cáusticos. Bueno, los cáusticos son un conjunto de sustancias caracterizadas por su capacidad corrosiva en contacto con la piel y las mucosas. Estos pueden ser ácidos y alcalisis, que bueno, son productos que tienen una parte oxidante bastante fuerte. Estos los podemos encontrar en la industria de los productos que usamos para nuestro hogar. Entonces, ¿qué van a causar o cómo van a actuar estos productos cáusticos? Bueno, van a actuar desnaturalizando las proteínas y destruyendo las membranas celulares, lo que va a provocar una necrosis y daño en los tejidos que se va a ver expuesto. Tiene las vías de penetración a través de la ingestión, la inhalación y a través del contacto con la piel. Los antidepresivos tricíclicos. Hoy en día hay una gran cantidad de personas que sufren de depresión, ansiedad, por lo cual se requieren de estos medicamentos, que son utilizados para esto. Esta intoxicación puede ocurrir de manera accidental o de manera intencionada a través de los intentos autolíticos. Su mecanismo de acción principal es la inhibición de la recaptación de neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, y también pueden bloquear los receptores colinérgicos, histaminérgicos y adrenérgicos. Su vía de penetración generalmente a través de la ingesta, a través de la toma de tabletas. Su vía de eliminación pues se da a través del hígado con metabolitos excretados por los riñones. Tiene síntomas y signos neurológicos cardiovasculares como taquicardia y hipotensión, anticolinérgicos como la boca seca, la dilatación de las pupilas y retención urinaria. También el metabolismo, bueno, los antidepresivos tricíclicos se metabolizan en el hígado, principalmente las enzimas del citocromo P450,
Su diagnóstico se va a basar en la historia clínica de los signos y síntomas y son necesarias algunas pruebas de laboratorio. Monóxido de carbono. Las intoxicaciones por monóxido de carbono tienen una morbilidad y mortalidad secundaria a intoxicaciones por lo que va por las propiedades que tiene este gas, que es incoloro y sabor, no tiene sabor y no tiene olor y tampoco lo podemos ver. Entonces, esto va a facilitar la exposición porque no nos vamos a dar cuenta en muchas ocasiones. Su mecanismo, bueno, el monóxido de carbono se va a unir a lo que es la hemoglobina, que va a tener una afinidad entre 200 a 250 veces más que la del oxígeno, lo que va a reducir la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno y va a provocar una hipoxia tisular. Tiene su vía de penetración a través de la inhalación y su vía de eliminación se da principalmente a través de los pulmones y, bueno, su eliminación es más rápida en condiciones con oxigenoterapia. ¿Qué signos y síntomas puede causar? Dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, y en casos más graves, confusión, pérdida de la conciencia, taquicardia, disnea, y en muchos casos que sobrepasan los límites, convulsiones y la muerte. Intoxicaciones por paracetamol. Este es un medicamento con efecto analgésico y antipirético, lo que quiere decir que sirve para la fiebre. Este es responsable de un gran número de intoxicaciones a nivel intencionales y accidentales, pues debido a su amplio uso y a la fácil consecución. La intoxicación se va a producir por ingerir dosis altas de este medicamento. ¿Qué va a causar en el organismo? Bueno, va a causar que los metabolitos en el hígado se vayan acumulando porque no lo va a poder eliminar de una manera eficaz, lo que lo va a volver tóxico para el organismo. Su vía de penetración, pues a través de la ingestión por tableta, y su vía de eliminación se elimina a través de los riñones en forma de metabolitos no tóxicos. Dentro de los signos y síntomas tenemos náuseas, vómitos, malestar abdominal, puede haber una insuficiencia hepática, ictericia, confusión y en algunos casos muy graves, coma. Este medicamento se metaboliza en el hígado, donde se convierte, como ya habíamos dicho, en varios metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos. La intoxicación por AINES, que son medicamentos no esteroideos, esto pues, como son medicamentos que se utilizan comúnmente, pueden llegar a causar una intoxicación de manera intencional. Estos van a actuar inhibiendo las enzimas de las ciclooxigenasas, la COX-2 y la COX-3, la COX-1 y la COX-2, lo que va a producir pues una producción de prostaglandina, lo que va a causar una toxicidad. Su vía de penetración, básicamente la vía oral a través de la tableta, y bueno, algunos líquidos que contienen estos medicamentos, esta sustancia. Su vía de eliminación se eliminan a través de los riñones y en algunos pueden ser excitados por las heces. Sus signos y síntomas: náuseas, vómitos, úlceras gástricas, hemorragias intestinales, insuficiencia renal, mareos, somnolencia. Intoxicaciones por ASA o ácido acetilsalicílico, también conocido como la aspirina. Esto se va a producir cuando se ingiere una dosis que excede la cantidad terapéutica que nos ha recomendado nuestro doctor. Tiene un mecanismo de toxicidad el cual va a inhibir de manera irreversible las enzimas
ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, lo que va a producir la síntesis de prostaglandinas y lo que va a causar dosis tóxica. Ellas pueden ser por acidosis metabólica o por alcalosis respiratoria y también por neurotoxicidad. Su vía de penetración es oral a través de la ingestión de tabletas, también su vía de eliminación a través de los riñones. Sus signos y síntomas: náuseas, diarreas, dolores de cabeza, confusión, taquipnea. Intoxicaciones alimentarias. Estas pueden ser por bacterias que tienen microorganismos que pueden pues causar toxicidad, y también tienen toxinas como la Staphylococcus aureus y la Bacillus cereus, que pueden provocar síntomas gastrointestinales y otras infecciones como la salmonela y la Escherichia coli. Su vía de penetración, principalmente por la ingestión de alimentos contaminados. Su vía de eliminación, a través de las toxinas y los patógenos. Esto se elimina a través de las heces. Las intoxicaciones por alcohol. Bueno, se da a través del consumo excesivo de alcohol etílico o etanol, que puede llevar a efectos adversos en el sistema nervioso central y otros sistemas del cuerpo. El alcohol va a causar una depresión del sistema nervioso central y a inhibir las actividades neuronales. Su vía de penetración va a ser oral a través de las bebidas alcohólicas. Su vía de eliminación se da a través del hígado. Sus signos y síntomas: confusión, vómitos, respiración irregular, piel azulada o pálida, hipotermia, dificultad para permanecer consciente. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en caso de una intoxicación, cómo podemos actuar. Bueno, en caso de que la intoxicación, nosotros como primeros respondedores o como personas que podemos brindar una ayuda, vamos a causar una evaluación inicial, donde tenemos que ver que el escenario sea seguro, identificar al paciente, hacer una historia clínica rápido con preguntas, recopilando información, si podemos ver qué sustancia ingirió el paciente, los síntomas y cómo lo veamos. También ya esto un poquito más avanzado, como el manejo de los signos vitales y demás. Obviamente llamar a emergencias, brindar los primeros auxilios como mantener la calma, si el paciente está consciente o inconsciente, la posición del paciente, tratar de ponerlo en una posición de seguridad. Las intervenciones, prehospitalarias, como la descontaminación con carbón activado, oxígeno, monitorización, el traslado al centro médico, en el cual se va a mantener la comunicación con el hospital, la documentación, esto para recoger toda la información que nos haya brindado el paciente o los familiares del paciente, las personas que ya lo hayan encontrado, y más que nada y mucho es muy importante la educación y la prevención para evitar este tipo de intoxicaciones. Bueno, para concluir, pues sabemos que las intoxicaciones hay que actuarlas de manera rápida, ya que puede ser crucial la atención inmediata, puede delimitar entre la vida y la muerte de nuestros pacientes. También una evaluación inicial pues completa, que incluye la historia clínica, la identificación de los síntomas y la monitorización de signos vitales. También podemos la educación sobre los riesgos de intoxicación y el manejo seguro de sustancias, pues es vital para proporcionar información a pacientes y familiares, puede ayudar a prevenir futuras
intoxicaciones y fomentar un uso responsable de sustancias. También pues la intoxicación puede llevar a complicaciones severas, pues incluyendo daño renal, gastrointestinal y cardiovascular. Pues la capacidad de monitorear y manejar estas complicaciones pues en un entorno prehospitalario es esencial para la estabilidad del paciente. Y pues la atención a un paciente pues intoxicado debe ser integral, considerando pues no solo el tratamiento inmediato de la intoxicación, sino también el apoyo psicológico y la planificación para la recuperación a largo plazo. Y bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas. Y muchas gracias.